Buenas noches. Unos dirán cómo cambió el pastor Carlos, ¿no? Bien. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos. Qué rico que nos haya acompañado este grupo hermoso de personas esta noche. No hacemos celebración los sábados, pero amerita por el aniversario, ¿no? Particularmente lo hacemos de esa manera. Y pues agradecerles a todos los amigos, a los niños, a los prejuveniles también que asistieron esta noche para celebrar este espacio. Está bien, entonces quiero agradecerles de todo corazón por venir el día de hoy y también esperar una palabra de parte del Señor este día. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, quiero contarles que el pastor Carlos no pudo llegar. No pudo llegar, teníamos un invitado especial, nuestro pastor de Misión Vida, pastor general, que se desplaza desde La Vega, Cundinamarca, hasta acá, pero lamentablemente tuvo un percance con su automóvil, tuvo un tema de que se dañó el carro en plena avenida, ya aquí en Bogotá, y lamentablemente pues el daño fue tremendo y tuvo que pues más bien buscar un mecánico, pidió carros, pidió de todas las aplicaciones que hay para poder llegar, pero por la distancia seguramente no, no le, no le aceptaban como tal el servicio y pues lamentablemente no pudo venir, pero está el pastor Jason. Gloria a Dios, ¿sí o no? Yo la verdad, yo la verdad quería, de verdad, en serio, desde el año pasado, quería que ustedes descansaran por lo menos de mí un día. Pero algún mensaje Dios nos quiere dar con esto, ¿no le parece? Está bien, entonces hoy le corresponde que vuelva a escuchar a su pastor nuevamente predicar, amén. Y qué bueno es estar preparado, santo mi Dios, qué bueno es estar preparado. Y bueno, Dios hace las cosas perfectas, no hay que uno amargarse, ni hay que ponerse a uno, sí o no, hay que disfrutar lo que el Señor tiene en el momento para nosotros, amén. A veces las cosas que menos se planean salen mejor que las planeadas. Así que la idea es que esta noche podamos disfrutar. Como bien lo hemos anunciado y usted se ha dado cuenta, estamos celebrando 6 años de haber sembrado nuestra iglesia. Para nosotros es una bendición, esta iglesia es una iglesia joven, es una iglesia que apenas está iniciando. Los que saben dicen que uno para medio arrancar necesita 20 años, los que saben. Así que me doy por bien servido delante del Señor y no yo como tal, porque ha sido el pastor que sembró la iglesia, no, sino por todas las personas que están en este lugar y los que se añadirán. Amén. Así que ha sido una bendición y yo sé que mucha gente le agradece a Dios porque esta iglesia existe en Bosa. Yo sé que es así. Y le damos gracias a Dios por eso. Y no solo esta, sino el reino de Dios extendiéndose. Estamos por eso celebrando 6 años y quisimos salir de la rutina, salir de nuestros cultos dominicales, que particularmente hacemos 8 y 10 de la mañana, y quisimos hacer una celebración el día sábado para también bendecir a la gente y poder traer una palabra relevante para todos nosotros. Así que el objetivo esta noche es poder compartir con ustedes entonces esa palabra y antes de entrar como tal a ella, invitarlo a que también nos acompañe el día de mañana, 8 y 10 y a las 2:30 de la tarde. ¿Está bien? 2:30 de la tarde hay un invitado, espero que no se le vaya a varar el carro. Ese sí sé que llega. Entonces los esperamos porque sé que va a ser una bendición muy grande. Bien, ahora sí. ¿Está preparado para la palabra de hoy? ¿Seguro que sí? Ok, no crea que porque yo no iba a predicar no venía listo. Claro que sí. Bien, le quiero contar que para el 2024, el año pasado, como ustedes bien saben, nosotros pertenecemos a las Asambleas de Dios, denominación Asambleas de Dios. Y el año pasado, para enero, cada 4 años lo hacen, Asambleas de Dios, hace lo que se denomina como Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es una reunión donde se citan todos los pastores acredencialados por las asambleas de Dios y se eligen los directivos nacionales. ¿Está bien? Entonces son más o menos 3 días, también una especie de congreso que se hace aquí en Bogotá, donde vienen pastores de todo el país, de asambleas de Dios de todo el país, vienen muchos pastores, muchísimos, más de 1000 pastores reunidos, escuchando grandes predicadores, personas de mucha autoridad del país, locales y también de otros países, también de las asambleas de Dios, que vienen y nos comparten retos, experiencias, palabras, y en esta asamblea, más que elegir las directivas que van a estar como tal dirigiéndonos de parte del Señor, hay palabra, ¿no? Hay congresos y hay palabra. Y me llamó mucho la atención porque mi primera asamblea para asistir a esta asamblea nacional que se realiza
Tuve el privilegio de ir el año pasado, nunca había ido, el año pasado fui. Y la verdad, una bendición. Usted no se imagina la bendición. Unos pastores invitados que trajeron desde otros lugares, de otros países también, de Asambleas de Dios. Y me llamó la atención que los invitados a predicar adrede, todos tenían más de 30, 40 años de ministerio. Entonces ya se imaginará usted un viejito, ¿no? Predicando en el púlpito. Gente de mucha autoridad, gente que ha trasegado por muchos lugares y no solo de autoridad ministerial, sino definitivamente personal, con sus familias, gente que realmente ha pagado el precio y que al durar tantos años pues se convierten en personas admirables y con mucha autoridad a la hora de dar un mensaje, ¿no le parece? Que por cierto es un tema que suele suceder, que la gente con mucha experiencia o entre mayor edad pues se convierten en grandes referentes para nosotros porque definitivamente tienen mucho que enseñarnos. Y definitivamente estos pastores invitados que estuvieron allí eran gente de mucha autoridad. Pues imagínense, un muchacho que hasta ahora está empezando, todavía estoy muchacho, ¿ok? Joven todavía, que hasta ahora está empezando a escuchar a gente, escúcheme, que lleva 30, 40 años de ministerio, yo apenas estoy por los 10 años. Imagínense, qué reto para mí. Y de pastor hace como unos 7. Entonces imagínense escuchar a esa gente, las historias, el reto de escucharlos. Y la verdad me llamó mucho la atención que creo que sin ponerse de acuerdo, todos, o la mayoría, por no decir que todos, decían esta frase. Y yo creo que Dios me llevó allá para hablarme eso. Y yo creo que Dios lo trajo a usted en esta noche para hablarle esto. Y es lo siguiente, ellos decían así, gente de 70, 80 años predicando, gente de 75 años predicando. Y decían así, queridos pastores, no le tengan miedo a los retos de Dios. Pues decían así, predicando. Y la mayoría en sus predicaciones concordaron con esa frase. Vuelvo y digo, estoy casi que seguro que no se pusieron de acuerdo porque sé que muchos de ellos no se conocen, no se distinguen, pero definitivamente la frase tocó mi corazón, llamó mi atención e hice una evaluación finalizando la asamblea después de los 3 días y decir, algo Dios quiere decirme y algo Dios quiere hablarme a mi corazón para todo esto que me espera. Lo digo porque definitivamente reflexionando, no sé si te has dado cuenta, pero la vida se trata de asumir retos, de asumir grandes retos, algunos complicados, otros más fáciles, pero siguen siendo retos. Y si tú vas a la Biblia y lees, vas a descubrir que cada personaje bíblico tuvo un reto enfrente. Empecemos por Noé, tuvo el reto de construir un arca, un gran reto, un reto donde muchos pensarían que definitivamente estaba loco. Abraham tuvo el gran reto de ser en quien su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué reto? ¿Qué reto guardar el testimonio? ¿Qué reto educar a sus hijos en esa promesa? Isaac, el reto de criar a 2 hijos tremendos, Esaú y Jacob. El reto de poder continuar esa línea genealógica. Lo mismo con Jacob, el reto de poder domar a sus 12 hijos y que de él salían las 12 tribus de Israel y asumir ahora el papel de no ser Jacob sino Israel. Y ni hablemos de Moisés, el reto de sacar a un pueblo de la esclavitud. ¿Estamos de acuerdo con eso? Asimismo puedo continuar toda la noche con cada uno de los personajes de la Biblia. Lo que quiero decirte con esto es que definitivamente todos ellos tuvieron retos. Josué, el reto de distribuir la tierra. Los jueces, un Gedeón, un Sansón del que nos hablaban ahorita, un Jefté, un Oab, todos ellos, el reto de liberar al pueblo. Si yo hablara de otros como por ejemplo Nehemías, el reto de construir los muros en 52 días, ¿no le parece que eran retos? Y hay un común denominador en todos estos hombres de Dios con sus retos. Y es que todos esos retos no se los puso el diablo, se los puso el Señor. Aló, se los puso Dios, retos y desafíos, ni hablar en el Nuevo Testamento. Los discípulos tuvieron el reto, escúcheme, tuvieron el reto de sembrar esto que nosotros hoy celebramos llamado iglesia. Todos conocemos que en el libro de los Hechos se siembra la iglesia primitiva y fue un gran reto ser los precursores, los originales, los patrocinadores de algo que sería eterno, llamado la iglesia de Dios. Si tú miras la Biblia por donde quieras verla, descubrirás que cada personaje bíblico tuvo un reto enfrente.
Tuvo un reto enfrente y quiero decirte esto, ¿por qué? Porque esto sigue pasando a través de la historia. ¿Alguien ha escuchado acerca de Martín Lutero? Tuvo el reto de protestar. Martin Luther King. ¿Han escuchado de Martin Luther King? ¿Han escuchado acerca de misioneros como este muchacho llamado John Wesley? ¿Han escuchado de George Mueller? ¿Han escuchado a William Carey? El padre de las misiones tuvo el reto de predicar en el país la India. No solo pasó en la Biblia, sino que Dios lo siguió haciendo con los grandes hombres de Dios. Y ni hablar de usted y de mí, que definitivamente también somos hijos de Dios, que también somos discípulos y que definitivamente el común denominador, sé que Dios no lo va a cambiar. Te quiero decir que definitivamente Dios te trajo esta noche para decirte que lo que tienes que enfrentar o lo que estás enfrentando o lo que viene para ti es un reto. Y tú como persona tienes la capacidad de verlo como quieras verlo. De parte del diablo o de parte de Dios. Preguntaba uno cuando jugaba de chiquito, ¿se acuerdan? ¿Se acuerda usted? Y quiero decir, aquellos que están pasando por una enfermedad grave, por una crisis de enfermedad o una situación familiar dura, ¿cómo quieres ver lo que tienes enfrente? ¿Como un reto? ¿O como que Dios está desquitando contigo, que eres una persona que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito? ¿Cómo quieres ver la vida? Y pensando en esto, celebrando 6 años definitivamente de la iglesia, pensé y dije, yo creo que la iglesia es un reto. Y considero que Dios a todos los que estamos aquí nos ha atraído para eso. Si yo le hablara de mi testimonio personal, que no lo voy a hacer definitivamente, le cuento que analizando esto definitivamente he visto retos y le quiero decir que un muchacho de pueblo, de La Vega, que muchos saben y les he contado muchas veces, que se iba a imaginar que Dios lo iba a traer a Bogotá a sembrar una iglesia. ¡Qué reto! Hoy estar nosotros reunidos en este lugar, todo ha sido retador y definitivamente la cosa va a continuar, pero si hablamos de retos, definitivamente hay un libro en la Biblia que nos habla en lo que se la pasaron los discípulos de Dios, de reto en reto. Se la pasaron en eso, de reto en reto. Y ese libro es el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles nos cuenta cómo inició esto llamado iglesia. Porque si vamos a celebrar 6 años de que sembramos una iglesia, debemos hablar de la iglesia, debemos hablar de lo que sucedió en el libro de los Hechos. Y descubres en Hechos de los Apóstoles a los 12, a los 11 siendo retados. Descubres al considerado primer mártir de la iglesia, Esteban, que tuvo que entregar su vida o morir a causa de la predicación. Digo, conocido como el primer mártir, pero el primer mártir fue Jesús, ¿no? Definitivamente. Pero Esteban fue retado por el Señor y entregó su vida. Descubrimos a 7 diáconos, descubrimos a Pablo, a Bernabé, nuevos ministerios que se levantan como Lucas, Ananías, Silas, Timoteo, Apolos, mujeres como Dorcas, como Lidia, que en sus casas se sembraron iglesias. Gente que asumió el reto. Gente que Dios le colocó retos enfrente y no solo ministeriales, señores, sino también personales, familiares, laborales. Pero tengo que decirle a esta altura del mensaje que la clave de que toda esa gente, no solo bíblicamente hablando, sino los de la historia que ya le mencioné, y estoy seguro que también usted está incluido ahí, la clave de asumir esos retos ha sido la compañía de alguien adicional que el Señor envió para que la vida sea más fácil. Le estoy hablando del Espíritu Santo. ¿Aló? ¿Le estoy hablando de quién? Del Espíritu Santo. Y descubro personalmente en Hechos que el Señor Jesucristo con razón lo patrocinó tanto. En este mes de mayo particularmente hemos estado hablando del Espíritu Santo. Algunos han escuchado algunas predicaciones acerca de eso. Pero definitivamente al indagar, al estudiar, al leer la Biblia, descubro que la gran mayoría, por no decir que todos, y entre más grande el reto, más difícil era, más se le notaba a ese individuo que tenía una relación muy cercana con aquel llamado el Espíritu Santo. Y aquí voy, con razón Jesús lo patrocinó tanto. He predicado y he dicho que Jesús patrocinó al Espíritu Santo en gran manera cuando iba terminando su ministerio, cuando ya estaba a punto de ser crucificado. Jesús habló del Espíritu Santo.
Se aparece 40 días, conoce usted la historia, a los discípulos después de resucitar y otros 40 días. Y la única predicación o la única recomendación que se escribió de Jesús en esos 40 días fue que les dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén sin antes recibir al Espíritu Santo. Y me surgió la pregunta: ¿por qué insistir tanto en alguien? ¿Por qué insistir tanto en algo? Y definitivamente, cuando lees la historia, ¿por qué la tienes? El libro de los Hechos, descubres definitivamente que era por los retos que se venían encima. No iba a ser fácil levantar la iglesia, no iba a ser fácil aguantarse las persecuciones que lees en Hechos, gente muerta por causa de Cristo. No iba a ser fácil a los padres saber que a los padres de Esteban saber que su hijo iba a morir. ¿A quién necesitarían para soportar tal magnitud de problema? Definitivamente al Espíritu Santo. Y cuando le hablo de reto, la palabra reto o desafío incluye tanto lo bueno como lo difícil. Porque todos aquí sabemos que los retos están compuestos de bendiciones, de cosas que nos pueden gustar, pero también de cosas que no nos pueden gustar. Por eso la palabra reto encaja muy bien en la obra de lo que Dios quiere, porque tu vida, aunque esté con Cristo, no se le quitará el sufrimiento, ni tampoco se le quitarán las bendiciones. ¿Cómo llamamos, cómo encapsulamos en una sola palabra esas dos? Las dificultades y las bendiciones en retos. Y con razón, el Espíritu Santo fue tan necesario para estos discípulos y para la gente de Hechos de los Apóstoles. Fue necesario porque retos vendrían. Retos vendrían. Con razón Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Lo has escuchado? Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder. Claro, con razón. ¿Poder para qué? ¿Para qué poder? Para asumir, para afrontar, para poder llevar la práctica y para poder salir victoriosos en lo que vendría, que no sería fácil. ¿Estamos de acuerdo con eso? Con esto quiero decirte que Dios a ti y a mí nos tiene retos. No, ¿de verdad que estaban esperando al pastor Carlos? Aló. Sí, mi hermano. Dice alguien conocido: por el mismo dinero le voy a dar el consejo, por la misma plata. Usted vino esta noche a este lugar para que le dijeran que le corre un reto pierna arriba. Ahora le voy a decir una cosa: el hecho de que yo se lo esté predicando no quiere decir que al pastor no le toque. 6 años. Y 6 años simplemente es un número más de muchos retos que vendrán. Todos vimos el video y las fotos, ¿recuerdan? Algunos dijeron: uy, cómo estaba de gordo el pastor, con esas fotos, ¿no? Que dijeron: uy. Pero te quiero decir lo siguiente: solo Dios sabe las lágrimas de la gente que derramó para que esas fotos estuvieran ahí, para que esa gente apareciera, para que esos niños recibieran un regalo, para que esas vigilias, eventos que se hicieron se realizaran detrás de retos. Y esas fotos de esos videos, que son reales, por cierto, que sucedieron en esta iglesia y que han sucedido, siempre ha habido un bendito reto que asumir para que esa bendición llegase o la estuviésemos disfrutando. Imagínese el medio reto que tengo de predicar y reemplazar al pastor Carlos en esta noche. Imagínese usted los retos que Dios le coloca a sus hijos. Sí, señores, Dios le trajo a usted en este lugar porque contigo tiene proyecciones, propósitos, pero también tiene pruebas. Recuerda que en la palabra reto van las dos cosas incluidas. ¿Alguien está entendiendo la palabra esta noche? Así que una persona que tiene al Espíritu Santo va a ser una persona calificada para asumir retos. Y si tú eres una persona que viene creciendo en Dios, que viene creciendo en el Señor, que eres una persona que te estás acercando a Dios, no sé cómo quieras tomar esto que te voy a decir, pero entre más mejores tu relación con el Señor, más calificado eres para asumir grandes retos. Y te quiero decir que en los retos, espere tantico, no me diga amén todavía. Recuerde que en los retos van incluidas las dos cosas. Es que yo no puedo ser una persona mala en cohibirle y solo hablarle esta noche: Dios tiene bendiciones para ti, veo carros, veo casas, aleluya. Y eliminar la otra parte de la historia. Que de pronto vendrán, pero solo Dios sabe las lágrimas que tendrás que derramar, el sufrimiento que vas a tener que pasar.
los seres queridos que vas a tener que despedir. Así que definitivamente en la palabra reto, cuando te diga reto en este mensaje, piensa en las dos, en las dos vertientes, en lo difícil que puede llegar a ser la vida en un punto, pero también en las grandes bendiciones que se derramarán por causa de eso. Así que si Dios te ha visto que definitivamente estás cerca de Dios, definitivamente retos vienen para ti. Le hablo a la gente que está mejorando su relación con Dios. Le hablo a los que vinieron esta noche, porque tu presencia en este lugar me indica que quieres mejorar con Dios, ¿o no? Me indica que definitivamente quieres estar. Cumpliendo 6 años, yo sentí la voz del Espíritu Santo que me hablaba y me decía, y no se imaginan los retos que vienen. O sea, qué rico celebrar 6 años, bendito sea Dios. Eso es como saber que se está en un domingo y que al otro día es lunes y toca madrugar. Pues qué rico que es domingo, ¿no? Pero vienen retos. Y los retos incluyen las dos cosas. Hay un personaje particular de la Biblia y del libro de los Hechos que parece que estuviera en la clandestinidad. Pero es un personaje de retos, es un personaje que el Señor le colocó retos específicamente porque era un personaje que quiso mejorar su relación con Él. Y Dios supo que estaba listo para los retos. Este personaje, señoras y señores, es Felipe el Evangelista. No sé si usted ha escuchado de Felipe hablar. No sé si usted ha escuchado de Felipe hablar. ¿Hay algún Felipe entre nosotros? Ok. No sé si usted ha escuchado de Felipe. Resulta que en la Biblia hay varios Felipes. Felipe, el discípulo de los 12, había uno que se llamaba Felipe y no le voy a hablar de ese. Sino que la Biblia en Hechos de los Apóstoles nos habla de un Felipe que evangelizó a un eunuco, al etíope. ¿Alguien ha leído la historia en Hechos? Tranquilo que ahorita la vamos a revisar. Un personaje que aparece en la Biblia tras bambalinas, pero que fue un personaje que asumió grandes retos. Particularmente la Biblia dice de él 3 cositas que lo caracterizaban, 3 cosas: que era lleno del Espíritu Santo, que era de buen testimonio y además tenía sabiduría. Y esas 3 lo clasificaron para asumir grandes retos. Así que quiero decirte que Hechos nos narra la historia de Felipe y nos narra algunos episodios salteados. No, su historia no se cuenta como tal en un solo capítulo, sino él aparece de cuando en cuando en algunos textos bíblicos a lo largo de Hechos, por lo menos en 3 capítulos aparece, y cada aparición de Felipe es para contarnos los retos que asumió de parte del Señor. Así que en la vida de Felipe, los episodios que se escribieron de él en el libro de los Hechos me enseñan y me hablan de retos que usted también y yo tenemos que atravesar en la vida. ¿Está listo para saber qué retos Dios le va a poner a usted? Es bueno que nos avisen, porque soldado advertido, había un profesor que decía, un profesor del colegio decía, soldado advertido, y todos respondíamos, no muere en guerra, y él decía, no, no va a la guerra, decía él. Así que soldado advertido en esta oportunidad va avisado a los retos, y yo estoy seguro que Dios te va a retar en estas 3 áreas donde Felipe fue retado. Estoy segurísimo de eso. Así que prepárate, porque lo único que le espera a una persona que tiene el Espíritu Santo es que sea retada por Dios. Es que vengan retos para su vida, logros que necesita asumir. Se los quiero contar a continuación. El primer reto: retos para los que usted y yo necesitamos al Espíritu Santo. Quiero hacer una aclaración. Estos retos también vendrán aun si no tienes al Espíritu Santo. Llegarán. El consejo para ti esta noche es que, por favor, mejores tu relación con el Espíritu Santo, porque como llegarán, y precisamente el Señor Jesucristo nos habló acerca del Espíritu para asumir estos retos. Entonces, soldado advertido, no me va a responder. Bueno, está bien. El Espíritu Santo nos capacita para asumir los siguientes retos. Primero, retos naturales. Retos naturales. Y la Biblia nos cuenta un primer episodio acerca de Felipe asumiendo un reto natural. Se lo quiero contar. Hechos capítulo 6, versículo 1. Quisiera invitarle a que abra su Biblia allí, y si no la trajo, tranquilo, que aquí le vamos a proyectar el texto. Hechos 6:1. ¿Tienen tiempo para que les predique? Vamos a hacerle. Hechos 6:1. Note el reto que asumió Felipe.
Dice así la palabra. Leeré en Nueva Traducción Viviente. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Un pleito aquí por un tema de comida. Los judíos decían, nuestras viudas son descuidadas. Y hubo un problema ahí entre judíos y griegos. Versículo 2. De manera que los 12 apóstoles, convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. 3. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén ¿qué? Llenos de ¿quién? Y de sabiduría, y a ellos, les daremos esa responsabilidad. Póngale cuidado, versículo siguiente, versículo 4. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra. 5. A todos les gustó la idea y eligieron a los siguientes. ¿A quién eligieron? A Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿A quién más? Ahí aparece el personaje del que queremos hablar. A Felipe, y ahí están los otros nombres de los otros hermanos de la iglesia de Jerusalén. Leámoslo rápido. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pérmanas, a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Ahí hay nombres evangélicos para los niños si quieren ponérselos. Bueno, versículo 6. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes orando por ellos les impusieron las manos. Y miren lo que pasa después de que ellos asumieron la responsabilidad de distribuir la comida. Versículo 7. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. Se solucionó el problema. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Primer reto que asume Felipe, un reto natural. Un reto tan simple como es distribuir la comida, distribuir los alimentos para unas viudas que se encontraban desamparadas. Y le quiero decir lo siguiente, mi hermano. Aquí, en primer lugar, descubro que Felipe es un personaje que fue elegido y aunque la tarea era sencilla, ¿qué es repartir comida? ¿Aló? ¿Qué es repartir comida? Algo que cualquiera podría hacer. Pero particularmente la elección hizo de entre estos 7 personajes donde estaba Felipe, que fueran gente respetable, llena del Espíritu Santo y de sabiduría. Específicamente esa fue el trabajo y la tarea que les asignaron, donde definitivamente se encontraba Felipe. La pregunta es, ¿cómo te suena el siguiente principio que enseñó Jesús unos 2 meses antes? El principio dice así: el que es fiel en lo poco. ¿Cómo te suena a ti ese principio ahí? ¿Cómo encaja en esa parte? No sé si te habla muchísimo. Definitivamente, usted y yo no podemos subestimar la simpleza de una tarea natural, porque resultará ser para una persona espiritual. Y te voy a decir una cosa: en tu trabajo, en tu casa, donde tú estás, hay retos naturales comunes que Dios a usted y a mí nos va a colocar, pero Dios está midiendo qué tan espiritual somos. No sé si alguien me está entendiendo esta noche acerca de lo que le estoy hablando. Entre todos los creyentes, porque si tú lees, el texto nos dijo que entre todos los creyentes escogieron solo 7. Y si tú así lees de cuántos miembros era la iglesia de Jerusalén, pues imagínense, en la primera predicación 3,000 se convirtieron. ¿Cuántos miembros tenía la iglesia a este punto? Tenía miles, pero solo 7 encajaron. Y te quiero decir lo siguiente: calificó Felipe definitivamente entre los creyentes por ser lleno del Espíritu Santo entre tantos. Definitivamente Felipe fue elegido porque en Felipe había un algo especial. Y esto lo dije el domingo. Un algo especial. Y la pregunta es, ¿será que la gente en las tareas cotidianas de la vida, donde no nos corresponde sacar nuestra credencial de creyentes o de evangélicos para que nuestro jefe sepa que somos evangélicos, para que nuestro vecino sepa que somos evangélicos, para cuando vamos en el carro o en la moto por la carretera la gente sepa que somos cristianos? La pregunta es, en las tareas comunes como manejar,
¿Se nota que eres espiritual? Porque serás calificado. Y quiero decirte lo siguiente. Calificó porque era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Este hombre desde hacía rato entendía que era tener un compromiso con el Señor. Definitivamente, al tener estas tres características, Felipe era un personaje que demostraba haber tenido una vida espiritual que hace rato comenzó. Felipe no empezó ayer. Para que la Biblia diga que estaba lleno del Espíritu Santo, que era de buen testimonio, ¿a ti te parece que comenzó ayer a hacerlo? Este hombre lleva tras bambalinas mucho tiempo haciendo las cosas bien con Dios, y llegó el momento de la oportunidad. Llegó el momento de que sea elegido para una tarea simple, pero llegó el momento para que lo tengan en cuenta. Su elección habla de su preparación, y te voy a decir lo siguiente: su preparación habla de su proyección. Yo creo que nadie me entendió lo que yo quise decir. Voy a tratar de decirlo un poquito diferente. ¿Ok? Cuando uno se prepara tras bambalinas, nuestra preparación va a hablar pronto hacia nuestra elección. Pronto, si tú te preparas, si eres un buen creyente en el anonimato donde nadie te ve, pronto te van a elegir. ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Y definitivamente la preparación y la elección hablan de su proyección, porque el que es fiel en lo poco es porque Dios lo tiene para ponerlo donde. Estar listo, sin estar en la lista, ¿se acuerdan? Hay que estar listo sin estar en la lista. Definitivamente Felipe es eso. Felipe es un personaje que lleva listo hace rato y llegó la oportunidad para una tarea simple. Pero te voy a decir, Dios, ¿por qué de una vez no lo puso a hacer tareas espirituales? ¿Sabe por qué? Porque toda persona necesita un proceso. Y había primero un reto natural. Primero se comienza recogiendo los cables. Primero se comienza barriendo. Primero se comienza abajo, y Felipe está demostrando ser calificado para esto. Por eso, entre mejores creyentes somos, para más retos calificas. Y es lo que Felipe me está enseñando en esta noche. Felipe era un creyente común y corriente, solo que había trabajado su vida espiritual. Se había dedicado a tener una buena relación con el Espíritu Santo. Y pronto calificó. Calificó porque él no era parte. ¿Se acuerda de los que se agarraron al principio? ¿Qué pasa si Felipe es de los que está agarrado? ¿Usted cree que hubiese calificado para la tarea? Bendito sea Dios que Felipe no está ahí. ¿En qué? Ya sabe la pregunta que viene. ¿En qué grupo estás? ¿Entre los que se agarran de las mechas? Qué mal que el texto hubiese dicho: y Felipe sacó la espada porque no le estaban alimentando sus vidas. No, Felipe está exento al problema, por eso puedes llegar a aportar. Felipe calificó para la tarea natural porque no era parte del conflicto. Estos 7, donde está incluido Felipe, fueron solucionadores del reto y no problema para el reto. ¿Sabías que hay retos naturales que van a medir la vida espiritual? Por eso no subestimes lo pequeño que te coloquen a hacer. Aló, yo creo que Dios es un cazatalentos. Que Él mira qué cara hacemos cuando nos mandan a lavar la loza. Yo estoy seguro que Dios ahí está mirando, más que en cualquier otro momento. Cuando me mandan a barrer, cuando me mandan a cuidar los carros, yo creo que el primero en asomarse a ver qué cara pongo es Dios. Haz el favor y hoy barre la iglesia y Dios, vamos a ver qué cara va a hacer. ¿Qué cara iba a hacer Felipe para una tarea tan simple para hacerlo? Pero te quiero decir lo siguiente: no hay tarea dirigida por el Espíritu Santo que sea pequeña ante los ojos de Dios. Y Dios siempre es de paradojas. Siempre es de paradojas. El principio que estamos hablando es una paradoja. El que es fiel en lo poco, en lo mucho, Dios lo va a poner. Y definitivamente Felipe está catapultándose, está firmando el contrato con Dios de lo que viene para su vida. Vienen cosas tan grandes porque tuvo la responsabilidad de asumir un reto tan simple como alimentar a una gente. ¿Por qué nosotros subestimamos eso? Yo tuve gente como pastor que querían llegar y que se les soltara el púlpito, querían predicar de una vez. No quieren pagar el precio. No, mi hermano, hay que pasar por las escuelas. Pastor, yo ya vi eso. Es más, he estado en 10 iglesias y en las 10 la vi. Ya con eso me dijo todo, ¿no?
Definitivamente, esta tarea fue una responsabilidad, asumir con responsabilidad. Los discípulos dijeron, necesitamos asumir, que alguien asuma la responsabilidad. Y le quiero hablar un poquito de eso para pasar al segundo antes, y es que tenemos un problema. El texto bíblico dijo que los discípulos escogieron a gente para poderles delegar esa responsabilidad. Y sabe, la mayoría de gente no es gente comprometida. Le quiero preguntar, y no solo en la iglesia, en los negocios, para hacer una familia, para un hogar. Dime si no es difícil encontrar gente que se comprometa. Si hay algo difícil es encontrar gente que se comprometa. Y te quiero decir esto, las empresas, las grandes multinacionales, las empresas seculares lo saben, por eso no quieren dejar ir al empleado, al colaborador comprometido. No lo quieren dejar ir, porque saben que es comprometido. Pero la mayoría de personas no asumimos la responsabilidad de las tareas, incluso pequeñas. Nos parece que son cotidianas. Nos parece que podemos faltar, nos parece que no podemos, no es necesario avisar. Es tan simple lo que me pusieron a hacer, no hay que avisar. Pero te quiero decir que alguien está viendo desde el cielo y se llama el Señor. La vida siempre va a estar llena de retos naturales. Ahora vayamos a la familia, al trabajo, a lo social, a lo relacional. La contabilidad, las finanzas es un reto natural. Ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. ¿Para quién eso es un reto? Para todos. Yo creo que para todos. Así que pilas, como estás asumiendo los retos, por la razón de que si no los estás asumiendo bien, necesitas al Espíritu Santo. Y versículo 7, el texto decía que el mensaje se siguió extendiendo. Cosa que me habla que por personas como Felipe, que asumen pequeños retos, es que grandes cosas se pueden seguir haciendo. Eso es como la famosa historia, no sé si la conoce, de la nación que perdió la batalla por un clavo mal puesto en la herradura de un caballo. ¿Se sabe la historia? Pues se la cuento. Entonces, por un clavo mal clavado en la herradura del caballo, se perdió la herradura. Porque se perdió la herradura, el caballo se cayó. Porque se cayó el caballo, el mensajero se accidentó. Como el mensajero se accidentó, el mensaje no llegó al rey. Y como el mensaje no llegó al rey, se perdió la guerra. Por gente como Felipe, que asumen pequeñas tareas, es que existen versículos 7 de Hechos 6. Y el evangelio se siguió. ¿Aló? ¿Y el evangelio se qué? ¿Sabe por qué se puede escribir ese texto? Así que el mensaje de Dios se siguió extendiendo. Se pudo seguir extendiendo porque las pequeñas cosas se pudieron solucionar. Y no te preocupes si lo que tú haces para el reino de Dios no es tan visible. Tranquilo que Dios, a todo marrano le llega. Tranquilo que el Señor en el cielo le tiene un premio a usted. De verdad que sí. A lo bien decimos en Poza. ¿Cuántos dicen amén? Así que le reto a que asuma los retos naturales, por simples que sean, por pequeños, por muy naturales, los asuma con responsabilidad, lleno del Espíritu Santo, porque lo van a bendecir. Amén. No solo asumimos retos naturales, sino también definitivamente retos espirituales. Vamos al capítulo 8. El capítulo 8 dice lo siguiente, nuevamente aparece allí Felipe. Y el segundo episodio se da de la siguiente manera. La palabra del Señor dice en Hechos 8:1. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. ¿Se acuerda de los 7 que también eligieron? Y ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron esparcidos o dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Vamos al versículo 4. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús donde quiera que iban. Versículo 5. ¿Quién aparece otra vez? Lo encontramos alimentando a unas señoras que tenían hambre, ¿se acuerdan? Y de tragar a la gente. Y ahora, míralo donde está y mira lo que está haciendo. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca de quién. Siguiente versículo. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Siguiente versículo.
Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Y último versículo. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Vemos a Felipe asumiendo un reto natural, alimentar a una gente, pero ahora lo vemos asumiendo un reto espiritual. Una cosa es venir a la vigilia y ayudar a servir el caldo. Y otra cosa es que te llamen a expulsar un demonio. ¿Qué es más fácil? ¿A qué iría usted corriendo? Sea sincero. ¿A servir el caldo o a expulsar el diablo? Dígame usted. Dígame. ¿Qué haría usted? Gracias por la sinceridad, hermana. Hermana, la próxima vigilia la esperamos para que nos... Mi hermano, no sé si me hago entender lo que venía haciendo. Asumir un reto natural en Dios te catapulta para asumir retos. Tremendo. Ahora los retos son espirituales. Empieza por el reto de la persecución. Leímos que por la muerte de Esteban hubo persecución y a Felipe le tocó huir a Samaria. Allí en Samaria, él asumió el reto de la ciudad. Era una región pagana, enemiga de los mismos judíos, pero era un lugar de la promesa. Y el reto fue predicar y hacer señales milagrosas. Los retos naturales, Hechos 6, nos catapultan a los retos espirituales, Hechos 8. ¿Alguien me entendió? ¿Cuántos de los que están aquí han servido comida? Otra vez, espere. ¿Cuántos de los que están aquí sirven comida? Prepárese para expulsar demonios. Prepárese porque si con responsabilidad asumió una tarea natural, viene un poquito más de dificultad. El Señor es como el endgame, ¿no? Como el juego. Vamos a subir de nivel. Una cosa es tragar a unas señoras que están por allá agarradas. Y otra es predicarle a una ciudad el mensaje y hacer cosas milagrosas, sanar enfermos. Estuvo listo para los retos espirituales. El reto fue predicar el evangelio y expulsar demonios. La muerte de Esteban, la persecución, la dispersión, catapultó a otros para asumir retos. Y yo le quiero contar algo muy personal. Cada vez que leo Hechos capítulo 8:1, cuando el texto dice que por la muerte de Esteban hubo persecución y la gente se fue a predicar. ¿Cómo ves que pasa eso? Gracias a que Esteban murió, naciones conocieron de Cristo. Yo no sé si les he contado, de pronto sí, me disculpan repetir tanto las historias, pero mi llamado fue así. Cuando murió Mauricio Carvajal, un gran hombre de Dios en La Vega, que era mi líder, en un accidente de moto, 27 años, el día en que estábamos en la iglesia y su ataúd estaba ahí muerto, él, bien muertito estaba el hombre. No, teníamos... muerto. El predicador que estaba, el pastor Alcides, dijo: Mauricio fue un hombre que predicó la palabra. ¿Quién va a asumir él? Y en la iglesia existen hermanas muy especiales ellas. Un día antes del funeral de Mauricio, unas hermanas me decían: papito, a usted le toca asumir lo que Mauricio estaba haciendo. Eso póngale y verá que el pastor lo va a llamar. Y ese día que el predicador estaba hablando del mensaje del funeral y Mauricio, bien muerto estaba el hombre, ese día el pastor dijo así, dijo el pastor Alcides, dijo: ¿quién va a asumir el reto? Porque este hombre es un legado de servicio. ¿Quién lo va a reemplazar y va a coger esa moto otra vez y se va a ir a los campos a predicar, a hacer esas casas de vida? ¿Quién va a ir a hacer esas vigilias? Decía el predicador. Y pues el que lo acompañaba era yo. Entonces yo tenía que pasar o lleno del Espíritu Santo o no. Y definitivamente con muchas lágrimas en mis ojos, porque si hay una muerte que me ha dolido en la vida, fue la de mi gran amigo Mauricio. Pasé ese día. Pasamos como 10 personas. Y le voy a decir algo con temor y temblor, no por orgullo.
pero de las 10 soy el único que está en el ministerio. Soy el único que asumió el reto. Y no puedo hacer un ejemplo claro, pero yo sé que si Dios le da este mensaje a Mauricio, Mauricio me diría, delo. Yo estoy seguro, por la gloria y el nombre de Jesús. Pero gracias a la muerte de Mauricio, ustedes reciben el evangelio de parte de esta persona que está aquí. Por la muerte de él. Por la muerte de Esteban, los samaritanos estaban alegres, porque uno asustado, poco asustado, salió corriendo, Felipe, pero no se pudo callar, porque en Samaria predicó y asumió el reto. La pregunta es, no teniendo nosotros un muerto aquí, pero ¿quiénes están listos? O listos no, ¿quiénes más bien no le van a tener miedo a los retos de Dios? ¿Quiénes van a asumir el reto? Los retos espirituales. Porque de servir caldo, ¿sí o no? Pero asumir el reto espiritual, Dios nos ayude. La relación que tenía Felipe con el Espíritu Santo era más alta que la realidad de la dificultad. La pregunta que te tengo que hacer en esta hora es, ¿cómo tú ves las pruebas? Porque definitivamente la muerte de Esteban era una prueba para la iglesia. No es el mejor escenario, están de luto y tienen que huir o si no pueden correr con la misma suerte, morir. Es un escenario difícil, es un escenario de agonía, pero en medio de la agonía y del sufrimiento, en medio de la prueba tan difícil que están pasando, ser perseguidos, el evangelio se extendió y asumieron los retos. Quiero preguntarte, ¿tú cómo ves las pruebas que tienes? ¿Cómo ves la tentación que te asedia? ¿Cómo ves las cosas difíciles que te pasan? ¿Cómo las ves? ¿Como lo peor que te ha podido pasar? ¿Han producido más bien en ti el deseo de morirte? ¿Han producido en ti el deseo de dejar botado, de ir donde el pastor y entregarle mejor los cargos? ¿De sacarte corriendo de la iglesia? ¿Cómo tú asumes las pruebas? ¿Como retos o como cosas para salir corriendo? Felipe la asumió como un reto y huyó y predicó. Así que yo considero que nosotros tenemos que entender esta palabra. Si Dios nos llama, Él nos respaldará. No le debes tener miedo a los retos que Dios te coloque. ¿Amén o no amén? Hay una Samaria esperando por usted. ¿Aló? Hay una Samaria que está deseosa de oír lo que Dios a través de usted se quiere decir. La pregunta es, ¿vas a asumir el reto? Vamos a tomar una foto para mirar a ver quién. Video mejor, va, ¿quién dice amén? Una vez me pasó, 11 de la noche, yo líder de la iglesia, no era pastor, en la iglesia en La Vega, estaba durmiendo muy chévere y preciso, yo siempre coloco el celular en silencio para que nadie moleste, pero preciso ese día, yo no sé por qué se me olvidó, 11 de la noche y el teléfono comienza a timbrar y era un hermano que se llama Fernando. Dios bendiga al hermano Fernando, que es un gran hombre de Dios. Era el hermano Fernando, él estaba empezando los caminos de Dios y él hacía una casa de vida en el pueblo. Y me llama a 11 de la noche y yo miré el número y yo lo dejé a un lado. La verdad le tengo que contar bien el testimonio. Yo sé que usted también lo hace. Cuando miran ciertos nombres en el teléfono, los dejo a un lado. Cuando dice Pastor Jason, lo dejo a un lado. Bueno, y yo lo dejé a un lado y seguía temblando y dije, no, algo pasó. Contesté y me dice, Pastor, Jason, no era Pastor, Jason, es que me pasó una cosa. ¿Qué pasó? Pues imagínense que haciendo la casa de vida, ya terminando la oración, comencé a orar y se le rebotó un demonio al hijo de la señora de la casa. Y llevo 3 horas aquí, no sé qué hacer. Pues yo entré dormido, mi hermano, y no había ayunado para expulsar ese demonio. No quiero contradecir, pero aquellos que dicen hay que prepararse espiritualmente para echar fuera a los demonios. Mi hermano, cuando te cogen con los pantalones abajo, literal, ese día coloqué el pantalón, salí corriendo y entre medio dormido por esas calles de La Vega, Padre Celestial, respáldame de lo que voy a hacer. No sé qué. Llegué al lugar y echamos fuera al demonio. Definitivamente uno no sabe en qué momento va a llegar el reto espiritual. Para que por favor me regalen sus números ahorita para llamarlos cuando haya que echar. Así que debemos comprender la responsabilidad espiritual que tenemos. Felipe predicó y expulsó espíritus, pero viene otra parte interesante, no se la voy a leer por tiempo, pero definitivamente si miras Hechos capítulo
8, versículo 26, solo el primer versículo o dos versículos. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje, versículo 27, y se encontró con el tesorero etíope, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina etíope. Y la historia se resume en que el etíope se convirtió. No sé si conocen la historia. Que él evangeliza con el libro de Isaías, le bautiza en un charco y se convierte. Y hay un versículo que sí me gustaría que leyéramos. Versículo 39. Cuando salieron del agua, después de ser bautizado, dice el texto 39. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Versículo 40. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, a la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó ¿a dónde? A Cesarea. Nota esto, cómo Felipe luego comenzó a asumir grandes retos. Empezó a predicar en ciudades, porque si pudo predicar en Samaria, usted se siente como un gallo fino. Dame otro pueblo, Señor. A ver. Y comenzó a predicar en todos los lugares. Y este hombre le predicó al eunuco. ¿Por qué es relevante hablar del eunuco? Porque se cree que a través de que el eunuco se convirtió un etíope africano, el mensaje de la palabra se comenzó a predicar en África. Tremendo eso, ¿no le parece? Fue precursor acerca de eso, así que él hizo discípulos también. Y por último, el tercer reto. Y este me encanta. Quiero terminar, voy a cerrar aquí ya con este último punto. El Espíritu Santo nos capacita para asumir retos naturales, ¿se acuerda? Servir sopa. Retos espirituales, pero también un tercero. Retos personales. Retos personales, y me gustaría que leyeras esto y que lo proyectemos. Se dice que aproximadamente 20 años después vuelve a aparecer Felipe en la historia. Y la historia dice así en Hechos capítulo 21, versículo 8. Y quiero que lea esto. Al día siguiente, no me lo quite, mijo. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea. Está hablando Lucas y Pablo. Pablo iba de Éfeso a Jerusalén. Se está contando en la historia del viaje, pero hay un detalle en el viaje y dice así: y nos quedamos en la casa de ¿quién? O sea que cuando Hechos nos contó 8, que hasta que llegó a Cesarea era porque en Cesarea vivía Felipe. Y mira lo que pasó. Uno de los 7 hombres que había sido elegidos para repartir sopa. 9, y quiero que aquí te prepares. Mira, siguiente. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de ¿qué? Retos personales. ¿Qué reto? Encaminar a los hijos hacia lo mismo que Dios te llama. Y este hombre tenía 4 hijas solteras, y el texto cuando dice que eran doncellas solteras, es que eran chinas enfocadas. ¿Quién estuvo detrás de ellas? Yo me imagino a Felipe llegando a casa y contándole a sus hijas las historias. Imagínense que estuve en Samaria y un endemoniado llegó tenido por 4, pero lleno de miedo. Hijas, quiero contarles que comencé a nombrar al Señor Jesucristo y salió, y estas hijas fascinadas. Y él tuvo el reto personal de formar a su familia, de levantarla y de que el don que Dios a él le había dado continuara. Y sus hijas eran profetisas. ¿Sabes qué quiere decir que eran profetisas? Que anunciaban el mensaje del evangelio. ¿Sabes? Este es uno de los versículos que comprueba que el profeta Joel tuvo razón cuando dijo: y derramaré mi espíritu sobre las hijas y los hijos y profetizarán. Retos personales. La pregunta es, para los que estamos aquí, yo sé que tú tienes retos en casa, y algunos retos tienen nombre propio y están por ahí de 12 años.
de 13 o de 17. ¿Y qué reto? Aló, le estoy hablando a... ¿Sí? Necesitas una intimidad con el Espíritu Santo si quieres dejar un legado como este. Necesitas tener al Espíritu Santo porque la promesa sigue vigente. Y yo creo que no hay reto más grande y más personal que la misma familia de uno. ¿Sí o no? Que lidiar, ¿cuántas mamás o papás hay aquí que sus hijos no quieren saber nada del Señor? ¡Qué reto! ¡Qué reto! O que estuvieron pero ya no están. Y la mamá o el papá mira el púlpito, mira algunos músicos y dicen, ay, mi hijo hacía eso. Estos días, y eso es un peso. Yo le cuento estas cosas, vuelvo y digo, no para vanagloria, no me gusta eso, pero le cuento porque me da miedo eso. ¿Y qué responsabilidad recae sobre mí? En estos días estuve en un funeral hace unas 2 semanas atrás y me encontré a una hermana que precisamente yo iba a hacer casa de vida a un lugar donde ella asistía. Ella es una mujer que se convirtió, una mujer de Dios. Ella tiene 2 hijos más o menos de mi edad. Y la persona que había fallecido era conocida de nosotros, de los dos, de ella y mío. Y llega allí, nos encontramos después de años. Hola, mi hermana. Hola, hermano Jason, ¿cómo está? Por ahí lo veo en las redes predicando, qué rico. Le pregunté por sus hijos, me dijo, no, ninguno de ellos está en los caminos de Dios, están descarriados. Y dijo, ay, hermano Jason, le quiero decir, con lágrimas en sus ojos, ¿cuánto daría yo por tener un hijo como usted? Yo veo a mis hijos, cuando yo lo veo a usted, yo veo a mis hijos, a Luis y a Robinson, los veo ahí. Y yo sé que Dios, me decía ella, yo sé que Dios me va a dar la bendición de verlos un día predicando. Y esto me llenaba de mucho conmoción, pero también de mucha responsabilidad. Y yo decía, Dios mío, guárdame. ¿Qué cosas la gente está viendo en uno? Y gracias a Dios, no lo están viendo a uno, está viendo lo que Dios ha hecho en uno, porque uno no es nada. Pero mira lo que se puede lograr cuando tú asumes los retos de parte del Señor. El Señor no es egoísta y tiene también para ti retos en lo personal. Todos los que están aquí, yo sé que sus retos no solo son ministeriales de servir a Dios, sino que también hay retos personales. Algunos quieren terminar su carrera, quieren tener una familia, quieren lograr ese trabajo, quieren lograr ese dinero, quieren terminar de pagar esa deuda, quieren algo, tienen un reto personal, quieren comprar esa casa, lograr eso. Te voy a decir que Dios te dice, ¿cómo vamos ahí? ¿Tienes al Espíritu Santo? ¿Cómo va a beneficiar eso que tú tanto deseas, el reino de Dios? Porque estas hijas beneficiaron el reino, se convirtieron en profetisas. Y yo creo que ese es el mejor legado que una persona puede dejar. Felipe encauzó a su descendencia a lo mejor que tenía en su vida. No eran las cosas materiales, era el llamado que Dios le había hecho. Todos tenemos en este lugar retos personales también. Y Dios nos permita que el Espíritu Santo nos encauce también a esos retos personales hacia el reino de Dios. Que el reino de Dios se convierta en un reto personal. Me imagino que para Felipe sus hijas eran un reto personal. Necesito que algo tan grande que Dios comenzó en mí nunca pare. Y en sus hijas continuó. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por eso. Por eso el Espíritu Santo siempre nos hace vivir propositivamente. Solo en una relación muy cercana con el Espíritu Santo descubrimos cuáles de todos los retos personales que tenemos nos sirven y cuáles definitivamente no nos sirven. Pero solo es una relación con el Espíritu Santo. Así que Felipe fue un creyente común y corriente. Entre miles que se añadían a la iglesia primitiva, destacó. Su historia en Hechos quedó registrada en estos 3 capítulos: Hechos 6, Hechos 8 y Hechos 21. Gracias a la característica más notoria, el Espíritu Santo en su vida. Él asumió retos naturales, espirituales, pero también personales y triunfó. La vida de Felipe nos enseña que cualquier cristiano común y corriente en las manos del Espíritu Santo puede llegar a ser grande. ¿Cuánto lo creen en este lugar? La historia de Felipe se contó por el valor agregado que tenía el Espíritu Santo. Tú podrás con los retos que Dios te coloque enfrente, no le tengas miedo, pero la condición es esta: que tengas una buena relación con el Espíritu Santo. Esa es la condición. Misión Vida llegará lejos
y podrá asumir los retos que el Señor le coloque si el Espíritu Santo está aquí. De lo contrario, no llegaremos, es mejor apagar e irnos. Pero algo sí sé, y es que la gente de retos es gente que anda con el Espíritu Santo. Si tienes al Espíritu Santo, nos esperan grandes retos, grandes aventuras. Nos esperan grandes historias para contar, grandes legados, grandes proezas, grandes batallas. Pero sobre todo, si andas con el Espíritu Santo, te espera un gran galardón en el cielo. Un gran galardón en el cielo. Misión Vida, estamos cumpliendo 6 años. Quisiera terminar como cantando, diciendo: gracias, Señor, por estos 6 años. Pero el mensaje es 6 años, pero nos quedan asumir retos. Aquí para arriba lo que hay es retos. ¿Con quién cuento? ¿Me ayuda a asumir el reto de esta iglesia? Ayúdeme a asumir el reto de esta iglesia. Y seguramente nos encontraremos en el cielo y diremos: valió la pena. Valió la pena. Qué rico que estuvieron cuando nadie más estuvo. Qué rico que llegaron ese sábado. ¿Se acuerdan? En el cielo nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan que el pastor Carlos se le dañó el carro? ¡Qué reto, pastor! Sí. Aquí estamos. Valió la pena. Sabemos que esta iglesia crecerá si tú estás en ella, si el Espíritu Santo está ahí, si tú estás aquí. Sabemos que esta iglesia asumirá el reto que se llama la localidad de Bosa. ¿Me ayudas? Aló, ¿me ayudas a asumirlo? Ayúdame. Y seguramente recibiremos grandes galardones del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Colóquese de pie, por favor, y oramos. Y damos gracias a nuestro Rey. Padre, gracias por esta noche. Señor, nosotros no planeamos las cosas, tú sí. Definitivamente hay citas divinas que solo vienen por ti. Y te quiero pedir en esta hora, mi amado Rey, que tú te glorifiques. Yo oro por los que vinieron esta noche, por los amigos, por los hermanos, por los servidores de esta iglesia y por todas las familias, Señor, que están aquí. Señor, ayúdales a entender que los trajiste esta noche para decirles que hay un reto esperando ser asumido. El reto de estar en santidad, el reto de guardarnos, el reto de ser fiel a ti, el reto de obedecerte, el reto de ir y predicar tu palabra. Hay retos naturales, espirituales y personales que nos esperan. Hay retos que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo te pido que aquella persona que está viviendo crisis, dificultades, que está viviendo situaciones difíciles, la ayudes, Señor. Que no vea más esa situación difícil como lo peor de su vida, que no entre en depresión, que no caiga en el vacío emocional, que no se sienta solo o sola, que asuma el reto que le ha correspondido vivir. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Y esto no implica, Señor, que no lloremos. Hay que llorar, pero también hay que secarnos las lágrimas, levantarnos y asumir el reto. Te pido por ese papá, por esa mamá que tienen esa bendición de hijo que se ha convertido en un gran reto, Señor. Te pido para que le ayudes, te pido para que tú, Espíritu Santo, seas la ayuda adicional de ese papá o de esa mamá, para que esa persona entienda, Señor, que sin tu Espíritu no puede, que sin tu Espíritu no lo va a lograr, Señor, y que el secreto, la clave de asumir los retos está en caminar contigo, Espíritu Santo. Gracias por estos 6 años que nos has permitido cumplir, pero hoy gracias porque ha sido claro, lo que nos vienen son retos, Señor, aquí para adelante. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a mantener una comunión hermosa, cercana, llena de la presencia de tu Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, a la iglesia en sus actividades, a la iglesia en lo que hace, para que podamos asumir cada reto que nos vas a colocar, cada casa de vida, cada habitante de calle, cada, Señor Padre Celestial, endemoniado que llegue a esta iglesia, cada persona enferma que llegue a este lugar, cada, Señor, dirigente, Padre Celestial, que nos envíes, cada familia difícil, cada matrimonio al borde del divorcio, Señor, retos que tú quieres colocarle a esta iglesia porque consideras que tu Espíritu está aquí, Señor.
Padre, cada persona que va a venir a la clínica del alma este año, retos que nos vas a enviar, retos que nos vas a colocar, pero que lograremos por tu espíritu, almas que bautizaremos este año, retos que colocarás en nuestras vidas. Oro por los retos personales de cada persona que vino hoy. Señor, que sale de este lugar a asumir el reto de llegar a su casa, a asumir el reto de su trabajo el lunes, a asumir el reto de su negocio, a asumir el reto que le has colocado, Señor. Padre, que esa persona hoy vea y entienda el testimonio de uno llamado Felipe en Hechos, que nos demuestra que sí se puede cuando estamos contigo, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ayúdanos a no temerle a los retos que nos coloques, porque caminamos con tu Espíritu Santo. Señor, para terminar te digo, gracias por darnos la oportunidad de cumplir 6 años. Señor, y si en tu voluntad está hacernos cumplir más años, yo te pido que sean con la compañía de tu Espíritu Santo en nuestra vida. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos alaban el nombre?